Hola a todos. Espero que estén teniendo un gran día. Pero déjenme preguntarles esto. ¿Qué harían si la persona que más aman estuviera atrapada en medio de una tormenta furiosa? ¿Tendrían la fuerza para protegerla, incluso cuando el viento derriba las paredes y el río crece para tragarlo todo? Hoy, descubriremos la conmovedora historia de De, Huyen y la pequeña Maya, una frágil familia puesta a prueba por la furia de la naturaleza, donde cada gota de lluvia se convirtió en una pregunta sobre amor, sacrificio y supervivencia. Quédate conmigo, porque lo que sucede a continuación demostrará si el amor puede realmente mantenerse más fuerte que la tormenta. Y si disfrutas de este viaje, no olvides suscribirte para no perderte las historias que vendrán. La vida tiene una forma de poner a prueba el amor en las tormentas más duras. A veces, parece que cada gota de lluvia es una pregunta presionada contra el corazón, preguntando si puede resistir. En medio de una de esas tormentas, De enfrentó su propia prueba. ¿Podría terminar la casa a tiempo? ¿Podría cumplir su promesa y finalmente proponerle matrimonio a Huyen? La lluvia caía con fuerza, golpeando las frágiles paredes. El viento sacudía la estructura de la casa como si estuviera hecha de papel. Pero, a pesar de todo, dentro del pecho de De, una promesa aún ardía. Esta tormenta no era solo sobre el clima, era sobre el miedo, la duda y el tiempo mismo. Y al final, solo el amor decidiría si era lo suficientemente fuerte para mantenerse más alto que la tormenta. El viento aulló toda la noche. Traía consigo no solo el peso del agua, sino el olor del miedo. El río creció peligrosamente, inquieto y ruidoso, mientras los árboles se inclinaban como si susurraran advertencias a cualquiera lo suficientemente terco como para seguir de pie. A lo largo de la orilla del río se encontraba una pequeña casa frágil. Dentro, Huyen abrazaba a su hija, la pequeña Maya, contra su pecho. Los truenos retumbaban afuera, haciendo eco del ritmo de su propio corazón, rápido, ansioso, incierto. De sabía que esta tormenta llegaría mucho antes de que se formaran las primeras nubes. Durante semanas, había trabajado incansablemente, día tras día, sin quejarse, intentando completar la nueva casa. Quería un lugar más fuerte, más seguro, donde Huyen y Maya ya no temieran la noche. Y en lo profundo de su corazón, se había prometido algo más. Una vez que la casa estuviera lista, se arrodillaría ante Huyen, confesaría el amor que había llevado en silencio y le pediría que pasara el resto de su vida con él. Pero el destino rara vez espera. La tormenta llegó antes de lo esperado. El tiempo, de repente, ya no era su aliado. Cuando los mensajeros del gobierno llegaron al pueblo con advertencias de evacuación, el primer pensamiento de no fue su propia seguridad. Fue Huyen y Maya. Sin dudarlo, tomó cuerdas, su motocicleta y toda la fuerza que le quedaba, y corrió hacia su casa. Encontró a Huyen temblando, no por ella misma, sino por su hija. Sus manos estaban en carne viva por intentar desesperadamente estabilizar el tejado que goteaba. Maya, pequeña e inocente, sostenía un manojo de batatas, su única comida para ese día. Sin perder el aliento, De y Huyen trabajaron juntos. Ataron cuerdas, aseguraron tablas y lucharon contra la furia de la tormenta con dedos entumecidos y ropa empapada. Cada latigazo de la lluvia contra sus espaldas era un recordatorio de lo poco que les quedaba. «No podemos quedarnos aquí», dijo De con firmeza. Su voz era urgente, pero también había ternura en ella. «El río está subiendo.
Vengan conmigo las dos. Mi casa las mantendrá a salvo. El viaje a su casa fue nada menos que peligroso. La lluvia cegaba sus ojos. El viento las empujaba desde todos los lados. Cuando la motocicleta de Dee falló, la empujaron por el lodo con pura fuerza de voluntad. Maya, medio dormida en los brazos de su madre, temblaba contra el frío, pero no lloraba. Incluso Bibi, el perro leal, y el pequeño conejo fueron llevados, envueltos fuertemente en mantas. A través de todo, la fuerza y la determinación de Dee se convirtieron en el pilar en el que Huyen se apoyó. Finalmente, llegaron a su casa. Era sencilla, aún no terminada, pero en comparación con la frágil choza junto al río, era una fortaleza. Dentro, encendieron un fuego. El calor se extendió lentamente a sus manos congeladas. Dee abrió un humilde paquete de fideos instantáneos. Para cualquiera podría parecer nada, pero esa noche, para ellos, fue un festín. Alrededor del fuego, la risa floreció de alguna manera. Maya se reía al ver al conejo mordisquear los fideos, su alegría desafiando la tormenta afuera. Cuando cayó la noche, Dee permaneció despierto. Veló por ellas mientras Huyen y Maya dormían bajo mantas secas. Sus ojos se detuvieron en sus rostros. La mujer que amaba, la niña que anhelaba proteger. Su corazón dolía de miedo, pero también de esperanza. Silenciosamente, susurró para sí mismo: «Aguanta, Huyen. Cuando pase la tormenta terminaré la casa, y cuando esté lista, cumpliré mi promesa. Te pediré que seas mi esposa». Afuera, la tormenta rugía con una fuerza despiadada, pero dentro de esa casa a medio terminar, el amor ardía más brillante que el viento, y la esperanza se mantenía más alta que la lluvia. Los días siguientes se difuminaron. Cada gota de lluvia en el tejado de bambú resonaba como el latido del corazón de Dee. Cada paso en el lodo era pesado, pero su determinación nunca flaqueó. Había hecho una promesa, y las promesas, para él, se construían con más que palabras. Se construían con sudor, con manos ásperas por el trabajo, con una fe inquebrantable. Apretó cuerdas, aseguró tablas, cargó madera contra la lluvia implacable. Y cada vez que el cansancio lo presionaba, susurraba: «Por Huyen, por Maya». Dentro de la pequeña esquina temporal de la casa, Huyen cocinaba un arroz con leche caliente. Maya se sentaba cerca, abrazando a Bibi, escuchando la tormenta afuera. Mirando el rostro de su madre, susurró suavemente: «Mamá, estará bien el tío Dee». Huyen se detuvo, su corazón se apretó. Quería tranquilizar a su hija, pero también llevaba el mismo miedo silencioso. Aún así, extendió la mano, apartó un mechón de cabello de la frente de Maya y sonrió suavemente. «Sí, Maya, el tío Dee es fuerte. Nos mantendrá a salvo». Más tarde, cuando Dee finalmente regresó, empapado y temblando, con las manos en carne viva por cargar madera bajo la fría lluvia, Huyen corrió a cubrirlo con una manta. Sus ojos se detuvieron en él más tiempo del que las palabras podían expresar. Gratitud, alivio, afecto tácito, todo brillaba en su mirada. Quería decir gracias, quería decirle lo que su presencia significaba, pero el rugido de la tormenta parecía tragarse su voz. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el tejado, se acurrucaron juntos en la casa inacabada. Dee permaneció alerta, como si su sola voluntad pudiera sostener el tejado contra el viento. Huyen, apoyándose suavemente en él, susurró: «Dee, aunque la casa no sea perfecta aún, ya nos has dado un hogar». Dee se volvió hacia ella, su voz baja pero firme: «Huyen, cuando pase esta tormenta terminaré la casa. Y luego,
Hay algo que he llevado en mi corazón que finalmente te preguntaré. Sus ojos se abrieron ligeramente. Su aliento se detuvo. Ella lo sabía. Afuera, la tormenta gritaba más fuerte, pero dentro, un calor silencioso florecía, más fuerte que el miedo, más fuerte que la lluvia. Cuando llegó el amanecer, la tormenta finalmente se calmó. El cielo, antes pesado y oscuro, se extendía pálido y limpio, como si los cielos mismos hubieran sido lavados. El agua goteaba del tejado. Los charcos cubrían el patio brillando bajo la luz dorada. Desalió, dolorido pero resuelto. La casa había sido golpeada, pero se mantenía firme, al igual que su corazón. Momentos después, Huyen salió, llevando una pequeña olla de té. Sus ojos estaban cansados, pero suaves con alivio. Colocando la olla en una mesa de madera improvisada, dijo suavemente: «Gracias a ti, De, lo superamos». Él sonrió débilmente, sus manos aún marcadas y ásperas. «No solo gracias a mí. Tu fuerza nos mantuvo juntos, Huyen». Y la risa de Maya, eso fue lo que me dio coraje. Como para probar sus palabras, Maya salió corriendo descalza al patio, chapoteando en los charcos. Su risa resonaba como campanas, y Vivi ladraba alegremente, persiguiéndola. Por un momento, la vida se sintió ligera, libre de las sombras que los habían perseguido. Se volvió hacia Huyen. Su voz temblaba, pero su resolución era firme. «Huyen, la casa está casi terminada. Pronto será un lugar donde ninguna tormenta pueda alcanzarnos. Pero falta una cosa». Sus ojos se alzaron con curiosidad. Dio un paso más cerca. Su mirada sostuvo la de ella. «No quiero que este hogar sea solo mío. Quiero que nos pertenezca a nosotros, a ti, a mí y a Maya. Huyen, ¿me dejarás ser quien esté a tu lado, a través de todas las tormentas y todas las mañanas posteriores?» Por un largo momento, el silencio pendió entre ellos. Los únicos sonidos eran la risa de Maya y el suave goteo de la lluvia desde el tejado. Los ojos de Huyen se humedecieron. Sus labios temblaron mientras buscaba palabras. Casi en un susurro dijo: «Después de todo, nunca pensé que podría encontrar un lugar seguro otra vez. Pero contigo, De, siento que ya he llegado a casa». Luego, con un asentimiento tímido pero seguro, dio la respuesta que ambos corazones habían estado esperando. En ese instante, la tormenta afuera ya no importaba. Las paredes inacabadas, el suelo embarrado, las cicatrices en las manos de. Todo se desvaneció bajo la silenciosa promesa que acababa de echar raíces entre ellos. Lo que estaba allí no era solo una casa, sino el comienzo de un verdadero hogar. En esta historia, seguimos a De, un hombre que trabaja incansablemente para terminar una casa como una promesa de seguridad y amor para Huyen y su hija Maya, cuando una tormenta brutal golpea antes de lo esperado. Su frágil hogar junto al río ya no puede protegerlos. De lo arriesga todo, guiando a Huyen, Maya, e incluso a su perro leal a través del viento, la lluvia y las aguas crecientes, hasta el refugio inacabado que construyó con sus propias manos. Dentro, en medio del rugido de la tormenta, pequeños momentos de calor, compartir fideos, la risa de una niña, se convierten en prueba de que el amor puede desafiar al miedo. Al amanecer, cuando los cielos se despejan, De finalmente pronuncia las palabras que ha guardado en su corazón. Una propuesta no solo de matrimonio, sino de una vida juntos. Sin embargo, las tormentas, tanto en la naturaleza como en la vida, nunca terminan realmente. La pregunta permanece:
¿qué nuevas pruebas podría tener que soportar el amor a continuación?